Bajo el cielo dorado de abril de 2025, en un pueblo abrazado por colinas verdes, don Miguel, un carpintero jubilado de 72 años, se sentó en su porche, con el corazón cargado de preguntas. El hombre que una vez desafió al tiempo con su fuerza y alegría, ahora sentía un cansancio que no explicaba, como si la vida le susurrara un secreto que aún no entendía. Lo que descubrió sobre su cuerpo y sus hábitos cambiaría no solo su destino, sino el de todo un pueblo, en una historia de despertar, valentía y la sabiduría que solo llega cuando escuchamos de verdad. Era una tarde tranquila de abril de 2025, y el sol se deslizaba lentamente por el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El cielo con tonos dorados y rosados. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, vivía don Miguel, un carpintero jubilado de 72 años, cuya vida había sido una danza constante entre el trabajo duro y los momentos de alegría con su familia. Don Miguel, con sus manos callosas y su sonrisa cálida, era conocido por su sabiduría y su capacidad para escuchar. Pero en los últimos años, algo en su interior parecía desvanecerse, como si la chispa que siempre lo había impulsado se estuviera apagando. Don Miguel vivía en una casa modesta, con un porche donde solía sentarse a observar el paso del tiempo. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, reflexionaba sobre su vida. Había sido un hombre fuerte, un esposo devoto y un padre ejemplar, pero ahora, a sus 72 años, sentía que su cuerpo no respondía como antes. Había días en los que se despertaba agotado, con una nube de confusión en la mente, y noches en las que el sueño lo eludía, dejándolo inquieto y perdido en sus pensamientos. Al principio, pensó que era simplemente el peso de la edad, pero algo en su corazón le decía que había más detrás de esos cambios. Una mañana, mientras tomaba su café en el porche, don Miguel recordó una conversación que había tenido con su amigo don Esteban, un médico retirado que vivía al otro lado del pueblo. Don Esteban, con su voz pausada y su mirada serena, le había hablado de cómo los hábitos de juventud podían transformarse en cargas con el paso de los años. Miguel, le dijo, a nuestra edad, el cuerpo nos habla, pero debemos aprender a escuchar. Lo que antes parecía inofensivo puede convertirse en un ladrón silencioso de nuestra energía. Esas palabras resonaron en la mente de don Miguel, y decidió prestar atención a su cuerpo, a esos mensajes que había ignorado durante tanto tiempo. Don Miguel siempre había sido un hombre activo, incluso en la intimidad de su vida personal. Como muchos de su generación, creía que ciertas costumbres eran naturales, incluso beneficiosas, para mantener la vitalidad. Sin embargo, en los últimos meses, había notado que después de esos momentos de intimidad, sentía un cansancio profundo, una opresión en el pecho que lo hacía jadear, y una sensación de mareo que lo obligaba a sentarse. Recordó una ocasión en la que, tras subir las escaleras de su casa, con una cesta de ropa, su corazón latió con tal fuerza, que pensó que se le saldría del pecho. Es solo la edad, se dijo, pero la duda comenzó a crecer en su interior. Una visita al doctor confirmó sus sospechas. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una calma que inspiraba confianza, le explicó que, a medida que envejecemos, el corazón y los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Don Miguel, dijo el doctor, actividades que elevan rápidamente el ritmo cardíaco, incluso las que parecen inofensivas, pueden poner una presión inesperada en su sistema cardiovascular. No se trata de renunciar a todo, sino de ser consciente de lo que su cuerpo puede soportar. El doctor le recomendó escuchar las señales de su cuerpo, reducir la intensidad de ciertas actividades y asegurarse de que su corazón estuviera preparado para cualquier esfuerzo. Don Miguel salió de la consulta con una mezcla de alivio y preocupación. No era la primera vez que oía hablar de los cambios que trae la edad, pero nunca había considerado que algo tan personal pudiera tener un impacto tan profundo en su salud.
Recordó a su vecino, don Antonio, un maestro jubilado de 69 años, que siempre se quejaba de sentirse agotado sin razón aparente. Don Antonio, un hombre que solía ser el alma de las reuniones del pueblo, ahora pasaba los días luchando contra una fatiga que lo hacía depender de siestas interminables. Un día, mientras compartían un mate en el parque, don Antonio confesó que había reducido ciertos hábitos personales, y para su sorpresa, había recuperado parte de su energía. Es como si mi cuerpo me estuviera agradeciendo, dijo con una sonrisa. Esa conversación marcó un punto de inflexión para don Miguel. Sin ascana de conversión personal de la inflexión para don Miguel. Comenzó a observar cómo sus acciones afectaban no solo su cuerpo, sino también su mente. Había días en los que se sentía irritable, como si una sombra oscureciera su buen humor. Recordó las palabras de don Esteban sobre el equilibrio hormonal. Nuestras hormonas, Miguel, son como los hilos de una guitarra. Si las tocas demasiado se desgastan y la melodía ya no suena igual. Don Miguel se dio cuenta de que su búsqueda de alivio momentáneo estaba agotando sus reservas de energía, dejando su mente nublada y su espíritu apagado. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, don Miguel sintió una inquietud que lo mantuvo despierto hasta el amanecer. Se levantó, se sentó en el borde de la cama y pensó en su esposa, doña Clara, quien había fallecido 5 años atrás. Ella siempre le decía: «Miguel, cuida de ti mismo porque eres el pilar de esta familia». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Decidió que era hora de hacer cambios, no por miedo, sino por respeto a su cuerpo y a la vida que aún le quedaba por delante. Don Miguel comenzó a ajustar sus hábitos con pequeños pasos. Redujo la frecuencia de ciertas actividades, prestando atención a cómo reaccionaba su cuerpo. Notó que, al hacerlo, su sueño mejoraba. Ya no se despertaba varias veces por la noche, y las mañanas dejaron de ser una lucha contra el cansancio. También empezó a caminar por el pueblo todas las tardes, saludando a los vecinos y deteniéndose a charlar con los niños que jugaban en la plaza. Esas interacciones, aunque simples, llenaban su corazón de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Un día, mientras visitaba a don Esteban, don Miguel compartió su experiencia. «Esteban», dijo, «nunca pensé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto. Me siento más vivo, más presente». Don Esteban asintió con una sonrisa. «Oh, el cuerpo es sabio, Miguel, solo necesita que lo escuchemos». Luego, le habló de cómo el sistema nervioso, como una batería que se recarga lentamente con la edad, puede agotarse si se le exige demasiado. «Piensa en tu juventud», dijo. «Podías correr todo el día y aún tener energía para bailar por la noche. Pero ahora, cada esfuerzo cuenta y debemos elegir sabiamente cómo gastamos nuestra energía». Don Miguel también comenzó a notar otros cambios. Durante años, había lidiado con molestias urinarias que atribuía al envejecimiento. Junto con otro. Se despertaba varias veces por la noche para ir al baño, y a veces sentía una urgencia que lo incomodaba. El doctor Ramírez le había explicado que la próstata, al agrandarse con la edad, puede volverse más sensible si se la estimula en exceso. «No es algo de lo que hagas alarde», dijo el doctor con una risa amable, «pero es importante cuidar esa parte de tu cuerpo como cuidas tu corazón». Don Miguel siguió el consejo, reduciendo la presión sobre su cuerpo y añadiendo ejercicios simples para fortalecer los músculos pélvicos. Para su sorpresa, las molestias disminuyeron, y las noches se volvieron más tranquilas. A medida que pasaban las semanas, don Miguel se sentía más conectado consigo mismo. Su buen humor regresó, y las mañanas se convirtieron en un momento de gratitud en lugar de lucha. Recordó a su amigo don Roberto, un músico jubilado de 73 años, que una vez le confesó que había notado una disminución en su sensibilidad física. «Antes, todo era más intenso», dijo don Roberto, «pero con el tiempo, sentí que necesitaba más para sentir lo mismo». Don Miguel se reconoció en esas palabras,
y decidió darle a su cuerpo el descanso que necesitaba. Con el tiempo, notó que las sensaciones volvían a ser más naturales, como si su cuerpo estuviera agradecido por el equilibrio. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, don Miguel se encontró con doña Elena, una viuda de 70 años que siempre tenía una palabra amable para todos. Doña Elena, con su cabello plateado y su risa contagiosa, le preguntó cómo estaba. Don Miguel, con una sinceridad que lo sorprendió, compartió su viaje de autodescubrimiento. Elena, dijo, he aprendido que la edad no es solo un número. Es una oportunidad para conocernos mejor, para cuidar de nosotros mismos como cuidaríamos de un amigo. Doña Elena lo miró con ojos brillantes y asintió. Tienes razón, Miguel. La vida nos da señales, y depende de nosotros escucharlas. Esa conversación se quedó con don Miguel. Comenzó a compartir su experiencia con otros en el pueblo, no con vergüenza, sino con la humildad de quien ha aprendido una lección valiosa por caro. Descubrió que muchos de sus amigos, hombres y mujeres por igual, habían sentido cambios similares, pero no sabían cómo interpretarlos. Algunos, como don Leonardo, un constructor jubilado de 71 años, confesaron que habían ignorado las señales de su cuerpo, hasta que pequeños ajustes marcaron una gran diferencia. Es como afinar un instrumento, dijo don Leonardo. Si lo haces con cuidado, la música vuelve a sonar. A medida que los meses pasaban, don Miguel se convirtió en una fuente de inspiración para su comunidad. No era un experto, ni pretendía serlo, pero su historia resonaba con aquellos que, como él, buscaban envejecer con dignidad y vitalidad. Organizó caminatas matutinas con sus vecinos, donde compartían risas, historias y consejos. En esas caminatas, don Miguel recordaba a menudo las palabras de su esposa: cuida de ti mismo, porque eres el pilar. Ahora sentía que estaba honrando esa promesa, no solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. En el pueblo, las historias de cambio comenzaron a multiplicarse. Doña Rosa, una costurera jubilada de 68 años, confesó que había estado luchando con cambios de humor que la hacían sentir como si ya no fuera ella misma. Me despertaba un día con energía y al siguiente no quería salir de la cama, dijo mientras tejía un chal en el porche de su casa. Inspirada por don Miguel, doña Rosa comenzó a reflexionar sobre sus propios hábitos. Aunque al principio dudaba, decidió reducir ciertas prácticas personales que, según había leído, podían afectar el equilibrio hormonal. Para su sorpresa, los altibajos emocionales comenzaron a suavizarse y su risa volvió a llenar el aire como en sus mejores días. Don Javier, un agricultor retirado de 74 años, también se unió al círculo de cambio. Durante años, había lidiado con problemas para dormir, despertándose varias veces por la noche sin razón aparente. Pensé que era normal, dijo una tarde mientras compartía un café con don Miguel. Pero después de hablar contigo, empecé a notar que ciertas cosas que hacía antes de acostarme me dejaban inquieto. Don Javier ajustó su rutina, evitando actividades que estimularan demasiado su sistema nervioso por la noche. Pronto sus noches se volvieron más reparadoras, y las mañanas dejaron de ser una lucha contra la fatiga. Es como si hubiera recuperado una parte de mí que había olvidado, dijo con una sonrisa. El impacto de estas pequeñas transformaciones se extendió más allá de los individuos. El pueblo, que siempre había sido un lugar de comunidad, se volvió aún más unido. Las caminatas matutinas de don Miguel se convirtieron en un ritual, y pronto se unieron más vecinos, cada uno trayendo su propia historia. Doña Carmen, una panadera jubilada de 67 años, compartió cómo había aprendido a fortalecer los músculos de su suelo pélvico, después de notar molestias urinarias que la hacían sentir insegura. No es algo de lo que hagas alarde, dijo con una risa tímida, pero cuando haces esos ejercicios, sientes que recuperas el control de tu cuerpo.
Su historia inspiró a otras mujeres del pueblo a hablar abiertamente sobre su salud, rompiendo tabúes con una mezcla de humor y valentía. Don Miguel, al ver cómo su viaje personal había tocado tantas vidas, sintió una profunda gratitud. Recordó los días en que él mismo se sentía perdido, atrapado en una niebla de cansancio y confusión. Ahora, cada paso que daba por las calles empedradas del pueblo era un recordatorio de que la vida, incluso en la vejez, podía ser vibrante y plena. Comenzó a escribir un diario, no para publicar, sino para capturar los momentos que lo habían cambiado. En sus páginas, describía las risas compartidas con doña Elena, las confesiones de don Antonio bajo el roble y las lecciones que su cuerpo le había enseñado con paciencia. Una tarde, mientras hojeaba su diario, don Miguel se detuvo en una entrada que había escrito después de una charla con don Esteban. El cuerpo es como un amigo de toda la vida, había escrito. A veces se cansa, a veces se queja, pero siempre está ahí, esperando que lo escuches. Esas palabras lo hicieron sonreír. Pensó en su esposa doña Clara, y en cómo ella habría estado orgullosa de verlo, no solo cuidándose, sino ayudando a otros a hacer lo mismo. Imaginó su voz, suave pero firme, diciéndole, Miguel, siempre supe que tenías un corazón grande. Úsalo para hacer el bien. El verano llegó al pueblo, trayendo consigo días cálidos y noches llenas de estrellas. Don Miguel, ahora un pilar de la comunidad, organizó una fiesta en la plaza para celebrar la vida y la salud. Los vecinos trajeron comida, música y risas, y por una noche, el pueblo entero pareció brillar con una energía renovada. Don Roberto tocó su guitarra, doña Elena bailó con una gracia que desmentía su edad, y don Antonio, con su energía recuperada, contó historias que hicieron reír a todos hasta las lágrimas. En medio de la celebración, don Miguel levantó un vaso de vino y brindó. Por la vida, por escucharnos a nosotros mismos, y por nunca dejar de aprender. A medida que la fiesta terminaba, don Miguel se sentó en un banco bajo las luces de la plaza, observando a sus amigos y vecinos. Pensó en el camino que lo había llevado hasta ese momento. Las dudas, los descubrimientos y la valentía de hacer cambios cuando no era fácil. Recordó una conversación con don Leonardo, quien le había dicho, la vejez no es el final, Miguel. Es solo otra manera de vivir, si sabes cómo hacerlo. Esas palabras se convirtieron en su mantra, un recordatorio de que cada día traía una nueva oportunidad para crecer. En los meses siguientes, don Miguel continuó su rutina de caminatas, charlas y reflexión. Su diario creció, llenándose de historias no solo suyas, sino de aquellos que lo rodeaban. Escribió sobre doña Rosa, que ahora organizaba clases de tejido para las mujeres del pueblo, usando su energía renovada para enseñar a las nuevas generaciones. Escribió sobre don Javier, que había vuelto a cultivar un pequeño huerto, encontrando paz en la tierra que tanto amaba. Y escribió sobre sí mismo, un hombre que había aprendido a escuchar su cuerpo, y al hacerlo, había encontrado una nueva forma de amar la vida. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su porche, don Miguel reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Había aprendido que el cuerpo es un compañero fiel, siempre dispuesto a hablar si uno está dispuesto a escuchar. No se trataba de renunciar a la vida, sino de abrazarla con sabiduría. Cada cambio que había hecho, por pequeño que fuera, le había devuelto un pedazo de su juventud, no en forma de energía desenfrenada, sino en la claridad de vivir con propósito. Don Miguel cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca de la noche. Sabía que la vida aún tenía mucho que ofrecerle, y estaba decidido a recibir cada día con gratitud. En su corazón, llevaba las historias de sus amigos, las lecciones de su cuerpo, y la certeza de que incluso a los 72 años, podía seguir creciendo, aprendiendo y amando la vida con la misma pasión que siempre lo había definido. Y así, en ese pequeño pueblo bajo las estrellas, don Miguel continuó su camino. No como un hombre perfecto, sino como un hombre que había aprendido a escuchar,
a cuidarse y a compartir su luz con los demás. Porque al final, la vida no se mide por los años que pasan, sino por la forma en que elegimos vivirlos. Su historia, como las de aquellos que lo rodeaban, era un testimonio de que el cambio es posible, que la sabiduría llega con la escucha, y que el amor por la vida nunca envejece. A medida que el otoño llegaba, trayendo consigo un aire fresco y hojas doradas, don Miguel se encontró reflexionando sobre el impacto de sus acciones en la comunidad. Una mañana, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se encontró con doña Sofía, una antigua profesora de 65 años, que había sido una de las primeras en unirse a sus caminatas matutinas. Doña Sofía, con su voz suave y sus ojos llenos de vida, le tomó la mano y le dijo: «Miguel, gracias a ti, he aprendido a no ignorar lo que mi cuerpo me dice. Solía pensar que el cansancio era mi destino, pero ahora sé que puedo elegir cómo vivir». Sus palabras tocaron a don Miguel profundamente, recordándole que su viaje no era solo suyo, sino de todos los que había inspirado. Don Miguel también comenzó a notar cómo los jóvenes del pueblo empezaban a escuchar las historias de los mayores. Una tarde, mientras descansaba en la plaza, un grupo de adolescentes se acercó a él, curiosos por sus caminatas y las charlas que organizaba. ¿Quién se lo esparció una creciente? Uno de ellos, un chico llamado Pablo, le preguntó: «Don Miguel, ¿cómo haces para estar tan lleno de vida a tu edad?». Don Miguel sonrió y respondió: «Pablo, la vida es como un río. A veces fluye rápido, a veces lento, pero siempre sigue adelante si sabes cómo cuidarlo. Escucha a tu cuerpo, respeta tus límites y nunca dejes de buscar la alegría». Los chicos lo miraron con admiración, y don Miguel sintió que, de alguna manera, estaba dejando un legado para las generaciones futuras. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un ejemplo de comunidad unida, donde las personas de todas las edades compartían sus experiencias y aprendían unas de otras. Don Miguel, con su humildad y su corazón abierto, seguía siendo el centro de esta transformación. Escribió en su diario: «La vida no se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos. Cada paso que damos, cada cambio que hacemos es una forma de decir sí a la vida». Esas palabras se convirtieron en un faro para él, guiándolo incluso en los días en que el cansancio intentaba regresar. Una noche de invierno, mientras la nieve cubría suavemente el pueblo, don Miguel se sentó en su porche con una manta sobre los hombros. Miró las luces de las casas vecinas, cada una contando su propia historia. Pensó en doña Clara, en sus amigos, en los rostros sonrientes de la fiesta en la plaza. Pensó en cómo un pequeño cambio en su vida había desencadenado una ola de transformación, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Cerró los ojos y susurró una plegaria de gratitud, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado. Don Miguel sabía que su viaje no había terminado. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas risas, nuevas oportunidades para crecer. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, sintió una paz profunda, la paz de saber que estaba viviendo plenamente, con un corazón abierto y un espíritu que nunca envejecería. Su historia, como la de su pueblo, era una canción de resiliencia, amor y la belleza de escuchar las señales de la vida.